Y nos vamos a la provincia de Santa Fe. Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad piden ser incluidos como prioritarios. Distintos sectores de instituciones y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad enviaron una carta al subsecretario de Inclusión para personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe, Patricio Huerga, reclamando de ser incorporados como personal prioritarios para ser incorporados al plan de vacunación COVID-19. Muy bien, para profundizar este tema estamos en contacto con Gabriela Ortolochipi, presidente de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal Modo Tarde. Buenas tardes, Gabriela. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno. Muchas gracias por comunicarse. Por favor. ¿Ante qué situación, en qué contexto surge este pedido, Gabriela? Básicamente porque, bueno, no es, como es de público conocimiento, estamos ya muy cercanos a cumplir un año de esta situación de COVID y entendiendo que una de las únicas herramientas que tenemos al alcance de la mano más efectivas son las vacunas y la importancia que esto tiene, pedimos básicamente que se incorpore a las personas con discapacidad en un calendario dentro de las prioridades. Esto permitiría, en muchos casos, dar la posibilidad de poder tener una continuidad o retomar aquellas actividades que prácticamente hace un año se tuvo que dejar de hacer. Nosotros englobamos... Gabriela, no, te iba a consultar. Es llamativo, ¿no?, que no estén incluidos como prioritarios. ¿Qué argumentos han tenido? No sé si hay un argumento. Sí se logró, por ejemplo, que ya se empezó a hacer la vacuna en las personas con discapacidad que están alojadas en hogares. Eso sí ya se logró. Se empezó a hacer tanto a las personas que viven allí como al recurso humano que los atiende. Eso fue un gran logro porque en la provincia, en la zona sur, realmente el COVID causó situaciones muy, muy graves. Se fue atenuando un poco en la zona centro-norte, por suerte, pero el impacto fue muy, muy severo. Entonces se logró que en forma conjunta con la vacunación a los geriátricos se comience con la vacunación en los hogares para personas con discapacidad. Claro, luego de esto pedimos la vacunación para los concurrentes a servicios ambulatorios, claro, centros de día, centros educativos terapéuticos, talleres, etc. Bueno, en eso estamos, en ese pedido, que es lo que se pidió en concreto, y también a los profesionales y recursos humanos que los asiste. Porque, ¿qué es lo que pasa? Primero, nosotros englobamos a todas las personas con discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad que no son de riesgo, eso es cierto también. Pero es muy difícil determinar y cuantificar quiénes son de riesgo y quiénes no. La provincia de Santa Fe tiene aproximadamente, según un censo que no está actualizado, 400.000 personas con discapacidad. De esa cantidad de personas, por supuesto, no todas son de riesgo, pero muchas, y no necesariamente por presentar comorbilidades, sí son de riesgo. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas con discapacidad que necesitan sí o sí de estar protegidos porque no tienen los autocuidados suficientes desde su capacidad. No pueden acceder al uso de barbijo, no pueden acceder al uso de máscara, claro. Necesitan sí o sí el contacto con el otro para poder moverse. Tenemos, por ejemplo, el colectivo de personas ciegas que sus ojos son sus manos. Y cuán en riesgo están del hecho de tener que estar tocando todas las superficies para poder guiarse y mantener cierta independencia. Claro. Gabriela, justamente a esto queríamos llegar. ¿Cuál ha sido la situación que han tenido que atravesar, ¿no?, en este contexto de discapacidad con toda esta pandemia que estamos pasando, ¿no?, en este año? Sí, ha sido muy difícil. Como pasó en todo el país, los servicios ambulatorios, o sea que como refería, hogares, no siguieron trabajando de la misma manera, que hay que destacar el trabajo de todo el recurso humano, de todos los hogares, porque desde el primer momento ellos se tuvieron que enfrentar y sostener y adecuarse a un montón de medidas. No debe ser nada fácil
yo menciono esto, pero sí que hay una cantidad importante de otras profesiones y otros trabajos, ¿no? Que están desde el día 1 sosteniendo el trabajo. Pero quiero resaltar esto, que no es fácil trabajar 10, 12 horas con barbijo, máscara, cofia, camisolín, guantes y cubrebota, asistiendo en forma directa y cercana y permanente a personas con discapacidad. Entonces aprovecho este espacio también para destacar esto. Los servicios ambulatorios se vieron obligados de cerrar sus puertas y ayornarse a un trabajo virtual. Recién acá en la provincia de Santa Fe hará aproximadamente un mes que se comenzó muy en burbuja y con un trabajo diferente a lo que hacía un año, a hacer algún tipo de actividad presencial. Vuelvo a remarcar esto, es muy difícil el mantener las medidas de cuidado en las personas con discapacidad. No todas las personas se dejan el barbijo, mantienen una distancia social, tienen la autonomía para hacer el lavado de manos frecuentes. Entonces, esta carga de cuidado se encuentra puesta en los equipos de trabajo. Ahora, Gabriela, me llama la atención la poca empatía de la provincia, porque 400.000 personas es un número muy importante en función a lo que usted plantea, que es totalmente razonable y entendible. Estamos ya a casi un año pasadito de la pandemia y todavía seguimos debatiendo, ¿no?, el tema de la colocación no de la vacuna en personas que lo necesitan, en su complejidad así lo requiere, ¿no? Sí, yo no creo que sea mala voluntad. Nosotros hemos podido trabajar en todo este tiempo de pandemia en forma conjunta con el subsecretario Huerga y trabajamos porque, por ejemplo, claro, nos encontramos todos ante algo que era totalmente desconocido. Sí. Entonces, tuvimos que trabajar primero lo que se refería a pequeños permisos de salida, por ejemplo, para personas con discapacidad, cómo arbitrarlos cuando era necesario desde lo terapéutico. Básicamente, bueno, se trabajó en eso. Después nos encontramos qué pasaba ante la internación de las personas con discapacidad, desde los diferentes tipos y grados de discapacidad. Entonces también se trabajó en forma conjunta con referentes de la provincia y se acató lo indicado y qué se debía y cómo se debía proceder ante diferentes situaciones. Entonces yo no creo que acá sea una cuestión de mala voluntad. Yo creo que así como nosotros manifestamos esto, hay un montón de sectores que lo están pidiendo. Y yo creo básicamente que tiene que ver justamente con que no terminan de llegar la cantidad de vacunas. Claro, con los recursos, con las vacunas necesarias justamente, bueno, para todas las prioridades que existen, ¿no?, Claro, en ese criterio de vacunación. Hasta el momento, Gabriela, ¿qué respuesta concreta han obtenido ante este pedido? Bueno, con lo más cercano, más concreto a lo que aspiramos es que así como en nuestra provincia se estaban vacunando a los docentes, se considerara dentro de esos listados también a las personas con discapacidad concurrente a los servicios, por considerar esto una cierta emergencia de poder regularizar esa asistencia a diario. De lo demás, bueno, es un reclamo que, vuelvo a decir, es distinto porque cuando nosotros hablamos de los servicios tenemos una manera concreta de cuantificar la cantidad de vacunas. Tomamos los diferentes servicios, referimos la cantidad de concurrentes que están en edad de vacunarse. Tengamos en cuenta que es una vacuna para mayores de 18 años. Y ahí es donde remarcamos la importancia de que puedan ser vacunados los equipos para estar protegidos ante el trabajo con los menores de 18 años también. Entonces, bueno, ahí estamos tratando, pero vuelvo a decir, acá no se trata ni de una confrontación, ni entendemos que no hay una mala voluntad. Creemos y estamos convencidos que la cantidad de vacunas que van llegando al país no son las suficientes. Y que debemos tener cierta paciencia. Sí, pedimos al menos ser incorporados dentro de un cronograma. Claro. Al menos tener, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos una persona menor de 60 años. Al momento de anotar, o sea, la provincia implementó un sistema en el cual uno puede registrarse a la espera de
y solicitar, digamos, que en algún momento se otorgue el turno. Pero hay muchas personas con discapacidad, menores de 60 años, que no tienen necesariamente obesidad, diabetes o están inmunosuprimidos, pero sí tienen otros factores de riesgo, como refería yo hace un rato. Claro. Entonces, bueno, quedan anotados como una persona de riesgo en una nebulosa y que tal vez estemos dentro de ese grupo que vamos a ser los últimos de alguna manera. Entonces este pedido tiene que ver con que no sea ya, pero sí al menos tener alguna mínima certeza de que van a ser incorporados. Visibilizar el trabajo, visibilizar, Gabriel, el trabajo Total. que realizan y cómo, bueno, se ven expuestos ustedes y las personas a las que asisten permanentemente justamente a este virus, ¿no? Coincidimos con Gabriela respecto a las responsabilidades. Es cierto que la pandemia nos atacó a todos y tuvimos que rediagramar esquemas de trabajo que no estaban previstos. Lo que sí pedimos en esta instancia es construcciones más rápidas y por lo menos están inscriptos y tener fechas medianamente concretas para comenzar la vacunación. Gabriela ha sido muy amable por contarnos su historia y su experiencia. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, Gabriela. No, por favor, quiero decirles que en la ciudad de Rosario el día de mañana va a haber una movilización por este tema a las 18 horas frente a Casa de Gobierno. Muy Perfecto, bien, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de este pedido. Por favor, Gracias, hacemos el Gabriela. contacto. Hasta Adiós. luego.